Estamos en la Radio Ciudadana y le doy la bienvenida esta mañana a la magistrada propietaria del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, Adriana Pineda Fernández. ¿Cómo le va, magistrada? Muchas gracias Buenos por días. recibirme Bienvenida nuevamente en su programa, a ti y a todos tus colaboradores que hacen posible, que abordemos estos temas que son de tanta importancia e interés para todos. Vamos a arrancar el día de hoy esta serie de conversaciones, porque espero que sea una serie de conversaciones, a ver a dónde terminamos. Yo espero que sea en la construcción de algo, de una idea, de un concepto, de algo que nos permita entender de una manera distinta más allá de la cobertura de los hechos. Permítame hacer el contexto de por qué iniciamos estas conversaciones el día de hoy. Hace 3 o 4 semanas fuimos testigos en Morelos nuevamente, y digo nuevamente porque en el camino ha habido más casos lamentablemente, de la desaparición de una jovencita universitaria, de la Facultad de Psicología, si no estoy mal. Y se da la nota, se lanza la alerta de desaparición. Horas después, la noticia es que aparece el cuerpo de una jovencita en una casa con signos de violencia en Jiutepec. Horas después, para esto la cobertura informativa es enorme, ¿no? Horas después, en redes sociales, en medios de comunicación, horas después, la detención del presunto responsable, el novio. Horas después, el silencio. Es decir, se acaba el tema, pareciera que el tema termina ahí, en una gran cobertura, en donde todos nos damos cuenta de que otra vez se acaba de cegar la vida de una jovencita en esas condiciones, pero parece que estamos, y me inquieta, y se lo planteo, olvidando y dejando pasar todo lo que hay detrás para que haya sucedido esta barbaridad, en la que estamos en el momento de la presunción, porque las investigaciones están en curso, en que la pareja, 2 jovencitos, la pareja, en este caso el hombre, le quita la vida a la jovencita a golpes o a lo que sea. Pero insisto, puede sonar arriesgado y probablemente lo es, pero tenemos que hablar qué está pasando adentro de la cabeza, qué está pasando en la humanidad de esos jóvenes, qué está pasando en esas casas de esos jóvenes, porque viven con papá, con mamá, con alguien viven, para terminar actuando de esa manera. Porque esto, lejos de parecer que se vaya alejando y se vaya resolviendo, se está agudizando. ¿Lo ve igual? Fíjate que es una visión que no solamente tenemos en Morelos o en México, pues hoy tenemos en una serie que ha causado revuelo a nivel mundial, Adolescencia, sí, que trata justo el mismo tema. Así es. ¿No? O sea, un tema donde tenemos una crianza dentro de un hogar con papá y mamá, y prácticamente al cierre los papás dicen, bueno, pero ¿qué pasó si tenemos una hija y nuestra hija no tiene ese comportamiento como nuestro hijo hoy acusado por un tema de homicidio o feminicidio en el caso de México, ¿no? Y cuando hay una escena donde a mí me impacta mucho porque abren la puerta y ven una consola una computadora, consolas de videojuegos, todo en la silla para cómodamente ser un gamer, y de pronto no observan el contexto de la formación educativa de su hijo nada más desde el seno del hogar. Es decir, cuántas horas se pasan conectados al mundo fuera de la casa, con qué personas, qué hábitos están adquiriendo, qué información están asumiendo, cómo están gestionando sus emociones. Y mira, hay diferentes estudios en materia de neurociencia que indican que cuando se está frente a las pantallas solamente enfocado en una acción, pierdes otros hemisferios también cerebrales que estén, digamos, de alguna manera interconectándose. ¿Y esto qué va a reducir? Bueno, pues la capacidad de tolerancia frente a diferentes escenarios que les son adversos, como que algo netamente adolescente o adolescente tardío, hablemos de 21, 25 años, donde ellos su necesidad de aceptación es mucho mayor que en cualquier otra etapa de la vida. Es decir, su necesidad de encajar con sus iguales, con sus pares. Y cuando esta frustración emerge porque hay algo que no les gusta, que los rechaza, pues evidentemente el brote de ira, de mal manejo de emociones puede derivar en una acción de tipo violento.
Entonces, sí hay condiciones educativas que están modificadas. Sí, por supuesto, la exposición a pantallas y a contenido tan abrumador en todos los medios digitales ahora, pues están cambiando la forma en que también las niñas, niños y adolescentes y los jóvenes están percibiendo el mundo que los rodea. Es decir, menor empatía, menor socialización, menor contacto, se refugian a través del anonimato para poder interactuar, viven en su vida una validación a través de likes o de vistos, cuántas vistas tengo en algo que hice o una foto que puse, y están en un mundo virtual y no en un mundo real. Eso genera una deformación en la construcción de la identidad de la persona. Y como podemos observar en estos casos que se plantean, uno a través de una serie y otro que desafortunadamente estamos viviendo en Morelos, bueno, pues tiene un contexto que debe analizarse. ¿Cuáles son las causas por las que ese joven llegó a la comisión de ese delito? ¿Cuáles fueron las condiciones por las que una joven tolera circunstancias de violencia durante una relación afectiva? Y no estoy hablando solamente del noviazgo, sino también de la amistad. Porque ya hemos comentado aquí en otros programas, por ejemplo, en un tema de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de la delincuencia. Y no estoy hablando de la delincuencia organizada, una delincuencia común, donde a costa de entre amistades, entre dos adolescentes, uno que le dice al otro: no vamos a continuar en la amistad si tú no consumes droga, y el otro, por no perder la amistad de su par, de su amigo, también empieza a consumirla, hasta que después un día los padres se dan cuenta que ya es farmacodependiente y que ya empezó a sustraer el dinero de la bolsa del papá o de la mamá. Y hasta ese punto es donde ellos se dan cuenta que hay algo que está pasando. ¿Qué ocurre también? Una desconexión, también lo hemos comentado aquí, entre padres e hijos en el proceso educativo. Cómo se sienten, cómo gestionan las emociones, cómo los orientamos, cómo nos comunicamos y cómo establecemos esa relación con ellos. Hoy a veces se le deja todo eso a un equipo telefónico, a los amigos, y en esta serie que comentamos planteaban como: pues mi hijo está en su cuarto, ¿no? Yo siento que está en un lugar seguro, pues adentro de mi casa. Está en casa. Solo que él está en presencia, físicamente ahí en un cuarto, pero no está interconectado con su familia, no están hablando con ellos, no está siendo educado por ellos, no están teniendo esa comunicación afectiva que construye personas. Entonces se la relegan a otras personas con las que él interactúa, que tienen capacidad de influir en ellos. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos electrónicos por defecto, que algunas aplicaciones, tienen un componente adictivo. ¿Por qué? Porque tú estás observando cosas que te dan, digamos, una sensación de placer, de bienestar, porque estás viendo algo chistoso, algo agradable, y estás desconectado de lo demás, solamente estás enfocado en esa consideración de saciedad personal, pero no en cómo yo hago un esfuerzo también para mejorar como persona, cómo hago un esfuerzo para mejorar mi cuarto, cómo mejorar mi casa, cómo limpiar, cómo ayudar en mi casa. Y entonces, vean nada más al interior de las casas, cuando uno le dice a un hijo, no sé, lávate los trastes. Y entonces está 1 minuto lavando un plato y 5 minutos viendo el teléfono. ¿Por qué? Porque su cerebro está ansioso de tener más oxitocina, más dopamina y más transmisores neuronales para el bienestar, para sentirme querido, para sentirme aceptado, porque esa aceptación la están recibiendo de afuera, no de adentro del hogar. Entonces, la próxima vez que usted esté en su casa y oiga que su hijo solo está en el cuarto y está todo el tiempo pegado a un dispositivo electrónico, piense que él interactúa con otras personas menos con usted. Cuando nosotros ya queremos corregirlos como padres o como personas cuidadoras, pues ellos ya no reaccionan a nosotros. Porque además, a ver, hay que entenderlo de esta manera, y la serie lo deja claro, pero no tengo que acudir a la serie, tengo que acudir a entender y a darle una revisada a las redes sociales para comprender, primero, que estoy completamente ajeno al lenguaje que hablan hoy los jóvenes. Yo al menos estoy completamente ajeno. O mejor dicho, en total ignorancia, porque hablan en un código de emojis, de figuritas, a la cual les han dado un significado, y ni siquiera las palabras es necesario que escriban ahora.
escriben emojis y con eso transmiten mensajes que se traducen en emociones. Te acepto, te quiero, no te quiero, eres despreciable, eres despreciado. Esto es aterrador. Sí. Porque entonces, ¿qué oportunidad, qué chance tengo yo como padre siquiera de ahora, porque préstame el teléfono, voy a ver qué estás escribiendo? No le voy a entender qué está escribiendo. Claro. No voy a entender de qué está hablando. Y por tanto, voy a desconocer completamente qué está pensando mi hijo, con quién se está comunicando, qué se está diciendo. Voy a ver figuritas. No lo voy a entender. Sí, fíjate que la UNICEF ha creado un manual para padres donde te dice cómo puedes también tú regular o cómo ser el mayor influencer de tu hijo. Porque eso es lo que estamos debatiendo. Cómo se influenciar a nuestros hijos en lugar de que los influencie una red social. Si nosotros tenemos un grado de influencia sobre ellos, vamos a lograr que nos comuniquen y nos descifren el código. En la serie también establece una relación entre el papá policía y el hijo que va en el colegio de esta problemática, y cómo el hijo le dice: papá, es que tú no entiendes, espérame, mira, este es el código. ¿Por qué se lo dijo? Porque a pesar de que él anda en su mundo adolescente, él ve que es injusto lo que está sucediendo y ve a su papá desesperado y le ayuda, ¿no? Pero eso habla de que hay un nivel también de conexión. Incluso el papá llega un momento en que dice, él se replantea qué nivel de comunicación tiene con su hijo y dice, a ver, un rato del trabajo y me voy a ir a tomar un helado con él, porque necesito que me cuente, necesito que me platique, necesito saber qué le inquieta, cómo se siente. Eso lo vemos en los casos muy extremos ahora de feminicidios que estamos comentando, uno de una serie y uno real, pero en el día a día los padres no están conectados con sus hijos para poder tener capacidad de influenciarlos, que ellos se sientan seguros con sus padres, no en las redes sociales, que se sientan aceptados con sus padres, y no solamente en las redes sociales, hablarles sobre los peligros y riesgos que implican las redes sociales, que tengan la confianza de comunicarte que están sufriendo bullying. Hemos estado haciendo las actividades preventivas en las escuelas y no ha habido una escuela donde no me diga alguno de los adolescentes que hay un perfil de alguien en alguna de estas redes sociales que se llaman los quemados. Y múltiples alumnos de la escuela, incluso los maestros, sufren de este bullying a través del uso de redes sociales, utilizando el anonimato. Vienen los problemas más graves cuando se detecta quién es el que está cometiendo el bullying. Pero nadie se pregunta quién le hizo también a él bullying, claro, o quién lo lastimó para que reaccionara ahí. Y también donde los papás tendrían que haber también estado para identificar un comportamiento diferente de su hijo. Si su hijo está encerrado todo el día en el cuarto, ¿a qué hora lo ve para saber qué le pasa? A veces antes decíamos, la mamá con la mirada te controlaba o sabía qué tenías. Sí, claro, te veía entrar y ya sabía qué pasaba. Sí. Hoy ya no. Entonces, los padres han dejado de observar mucho a sus hijos y se conforman con él. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Todo bien. Todo bien. Pero en realidad no tienen una interacción donde validen sus emociones, donde no los juzguen, donde ellos puedan expresar lo que les está pasando antes de llegar a una conducta violenta que cercene la vida de otra persona. Porque dramáticamente, cuando hay acceso a la conversación con un padre, con un familiar de un joven que ha cometido un acto atroz, como un asesinato, normalmente la postura es de una sorpresa, decir, es que no lo puedo creer. Es tan tranquilo, era tan tranquila, no fuma, no toma, está todo el día en su cuarto, haciendo videojuegos o chateando. No me explico cómo pudo llegar a hacer una cosa así. Y con esto tengo que hacer una pregunta. ¿Un joven, un ser humano, nace delincuente o se hace delincuente? Sí, mira, ningún ser humano nace programado para ser un delincuente. La mente humana, nuestro cerebro prácticamente va a empezar a tener las conexiones entre las neuronas para la formación de esa persona
a través del tiempo y de sus experiencias, de acuerdo a la etapa y la edad que se encuentre. Del tiempo y sus experiencias. Así es. Y porque vamos a hablar de un tiempo biológico. Si tenemos a un bebé, nosotros podríamos pensar cómo es posible que a él lo vamos a ir conduciendo a una condición, por ejemplo, delictiva. Bueno, pues porque ahí construimos redes de apego, de relación entre el círculo mamá, hijo, papá, hijo. Y ese lazo afectivo de seguridad se va a construir en esa etapa, de tal manera que cuando hay ausencia de papá o de mamá, eso va a producir en él también esa experiencia en su conexión neuronal. Cada experiencia construye estas conexiones, de tal manera que es como si fuera una computadora a la que vamos alimentando de información. Y dependiendo del tipo de información que tenga la computadora, pues es el resultado de una búsqueda cuando nosotros necesitemos algo. Decían las maestras de antes, eres una esponjita, ¿no? También que absorbes todo. Así es la mente del humano, ¿no? Así es, lo va absorbiendo y lo va, hagan de cuenta, como pegando. Entonces está la neurona A y la B, digamos que ellos tienen una experiencia de que lo cargan al bebé, que le dan cobijo y entonces se conectan. Y entonces es una sensación que va produciéndose y se va interconectando. Es cada cosa que sucede en la vida de todos va generando esta red neuronal, de tal manera que ningún cerebro es igualito en la conexión. Entonces se van conectando y es como si ahí vamos programando. Entonces, ¿cómo quisiera? Yo luego les digo a los papás, ¿cómo quiero que sea mi hijo? Bueno, ¿qué tipo de información estoy permitiendo que llegue a él? ¿Qué experiencia está llegando a él? ¿Tiene contacto con la naturaleza? ¿Juega? ¿O se la pasa pegando en una pantalla? ¿Tiene relación con su demás familia, con los primos? ¿Tiene hasta una formación de tipo espiritual? ¿Realiza algún deporte? Entonces, cada cosa que nosotros le vamos poniendo a él en su cerebro va generando estas conexiones neuronales que van a generar la construcción del futuro adulto. Cuando llega la adolescencia, hay algo que se llama poda neuronal. Hagan de cuenta que agarran un arbolito y esa red que ya habían construido, ese arbolito, se empieza a cortar. ¿Por qué? Porque empiezan ellos ya a tener la capacidad de analizar acciones, consecuencias y a generar hipótesis. Es decir, antes si alguien llegaba tarde, pues ellos no tenían la hipótesis de, ay, no pasó el camión, ¿qué tal que tuvo un accidente? Ellos no sienten esa preocupación. Por eso hasta todos decimos, ay, qué bonito ser niño porque no tienes preocupaciones. Sí, no te preocupa nada en la vida. Sí. Entonces, ¿qué va pasando con ellos? Que se va construyendo esta red. Cuando llega la adolescencia se corta lo que ya no, que ellos dicen, esto no me sirve porque yo quiero ser de otro modo, y lo van cortando en función también de sus pares y de lo que ellos quieren ser aceptados en el medio donde se desarrollan. Por eso es muy importante que los estemos acompañando, aunque ellos de pronto digan, quédate en la esquina, pero te sigo llevando a la escuela. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Veo quién te juntas. Toda esa información que ayuda a que nosotros vayamos en una especie de acompañamiento para que ellos construyan poco a poco esa autonomía que va a ser progresiva en función de su edad. Entonces, cada etapa de la infancia, las etapas de infancia, la adolescencia también en sus diferentes etapas, va construyendo al futuro adulto. De tal manera que si el futuro adulto, cuando vivió etapa adolescente y veía a sus padres riñendo todo el tiempo, pues él va a acostumbrarse a que todo lo que le incomode o no quiera él realizar, lo va a tener que luchar, es decir, va a empezar a pelear. Si él tuvo validación solamente en redes sociales, entonces él va a buscar molestar, va a buscar conquistar, va a buscar todo en ese mundo, pero no en el mundo y en el contacto real. ¿Qué va a pasar con ello? Que no tiene empatía. No tiene empatía por las circunstancias que lo rodean. No la conoce. No la conocen. Hay por ahí hasta algunos ya videos porque ya hay mucha gente preocupada por esto, donde van unos adolescentes en un tren y van chateando todo el tiempo y afuera se perdieron el recorrido en el paisaje. Imagínense ir al Chepe y que no hubieran visto el paisaje. Las barrancas del Cobre, claro. Porque todo el tiempo están en el teléfono. Entonces pierden esa conexión con lo que los rodea, de tal manera que cuando hay un problema, ellos no sienten la necesidad de contribuir para resolverlo. Entonces, de ahí la apatía a que hoy pues los jóvenes no quieran barrer la calle, no quieran levantar la basura, no quieran hacer su cuarto, no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque están pegados a lo que comentamos al inicio de esta charla. Están pegados a
recibir la dopamina y la oxitocina del equipo telefónico pero además, o de una red social. Pero, magistrada, pero además, preocupantemente, de un asunto que es una realidad totalmente distorsionada y virtual. Así es. Entonces, por eso decimos que no nacen. Se van a hacer conforme a el nivel de experiencias sociales, familiares, educativas. Todo lo que le rodea va a llegar a hacer esa formación y sobre todo a no tener, por ejemplo, lo que decíamos, control de sus impulsos. No va a tener ninguna tolerancia a la frustración de que no consiga lo que quiere. Uh-huh. No va a tener paciencia para poder entender la visión de los demás. Uh-huh. Va a ser mucho más iracundo porque si tú no haces lo que yo quiero, entonces yo me molesto porque quiero que se haga lo que yo quiero. Bueno, hemos tenido aquí en Morelos casos, por ejemplo, donde un adolescente junto con amigos mataron a sus papás. No sé si recuerden por acá, sí, por la colonia Montessori, por esa zona. Sí. Tuvimos a papás. En el país hemos tenido algún adolescente que, por ejemplo, ha matado a sus padres porque le quitaron el wifi de la casa. Y sí, ya no se podía conectar. Entonces, hemos tenido múltiples situaciones que nos deben generar esa alerta de la violencia que se está viviendo a partir de esta crianza negativa. Y estamos mucho más allá del problema, más inmersos en un problema de solamente entender, porque a veces relacionamos estas conductas con el consumo de alguna sustancia, ¿no? De alcohol, alguna droga. Es que consumen drogas y consumía drogas y se le distorsionó su realidad y actuó de esta otra manera. ¿No es así? No del todo. Mira, tuvimos una conferencia en el año 2023, en enero, y vino el cantante Claudio Yarto al CEMPLA. El vocalista de Caló. Hizo una pregunta a todos. Dijeron, a ver, ¿por qué delitos? Y ya dijeron, no, pues yo por este. Y después le dijo, bueno, pero uno dijo, yo cometí un homicidio. Dijo asesinato, pero es un homicidio. Y le dijo, oye, pero lo hiciste en ese momento del rush de que andabas hasta arriba con una droga. Él dijo, no lo hice así. Entonces, eso fue un impacto muy grande. Incluso Claudio me dijo, estoy impactadísimo, necesito estudiar más en psicología para poder entender cómo alguien a esta edad puede cometer un delito como esto sin haber estado en un tema de consumo de drogas. Pero es que el consumo de drogas, vamos a hablar de las que son de consumo, como puede ser, o de abuso, perdón, como puede ser el alcohol, pues están presentes en una realidad social. Si yo en las reuniones que hago con los padres para tener las conferencias les hago una pregunta, a ver, dígame usted, ¿cuándo, si en algún momento usted consumió droga o consumió alcohol o tabaco delante de un niño, una niña o un adolescente? Pues todos levantan la mano. Claro. Todos levantan la mano, ¿por qué? Porque ningún adulto tenemos el cuidado de que ellos no lo aprendan, como esa información programada de pequeñito que ya le estamos como metiendo en su computadora para validarle que eso está bien. Entonces, si ya me tienen validado en mi casa que consumir alcohol o consumir tabaco está bien y lo estoy consumiendo a etapas tempranas de la adolescencia, pues rápidamente voy a caminar a una droga de consumo. Porque consumir está bien. Así es. Lo que sea. Exacto. Entonces ya está validado. ¿Por qué? Porque eso ya se construye en una red neuronal. Entonces no hay como que saca el borrador y quítalo, no. Entonces ahora hay que trabajar el doble para desenraizar esa validación. ¿Por qué nos espantamos todos de que tengamos altos consumos de alcohol? Pues debemos de espantarnos porque lo estamos haciendo delante de niñas, niños y adolescentes, validando o programando anticipadamente que eso está bien. ¿Por qué nos estamos preguntando de este brutal crecimiento de consumo de sustancias si los corridos tumbados lo promueven todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, consume. Sí. Si lo consumes, eres el rey, eres el que mandas, tienes amigas, la pasas bien. Sí, y de ahí después estos mensajes de prefiero vivir una vida corta, con todos los placeres. Ya sé que me voy a morir. A vivir una vida larga teniendo que trabajar. Claro. Entonces, estas problemáticas que estamos viviendo tienen que ver con ese proceso de educación
que no está siendo acompañado. La educación es transversal, no solamente le compete a un maestro, le compete a los padres, le compete a la comunidad, le compete a las autoridades. A todos nos toca ayudar a educar a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que tengan un mejor futuro. No significa que nosotros tengamos que ser permisivos en todo, significa que el acompañamiento en esa autonomía que va progresando, lo que llamamos autonomía progresiva, tiene que ir de la mano de un adulto. Vamos a poner el ejemplo, a lo mejor burdo, pero cuando nosotros aprendimos a andar en bici, generalmente nuestro papá o nuestra mamá nos acompañaba. Primero decía, no, pero con las rueditas. Luego le quito una de lado, luego le quito la otra. Y luego ya cuando puedes empezar a medio mantener el equilibrio, voy agarrándote del asiento. Sí. Y luego te suelto tantito y te voy soltando. Ese es el acompañamiento en autonomía progresiva en la educación infantil y juvenil. Tenemos nosotros que estar ahí, al lado, cercanos, para poder ayudarlos en este cúmulo de información, en el correcto uso de las redes, en el control de tiempo que están pasando frente a una pantalla, en la interconexión y saber con qué conexiones y con qué personas se está relacionando, qué estoy permitiendo que él también consuma por sus oídos, por su vista o por su boca, hoy que estamos en los temas también de alimentación. Claro. Entonces, es un conjunto de factores que inciden directamente en el cómo vamos formando a un ser humano autónomo, independiente, con una vida buena, a uno que va a tener un quiebre en algún momento por la fragilidad de haberlo dejado sin llantitas y sin compañía de una bicicleta, que es la vida que a veces nos puede llevar a un problema, porque pues a lo mejor hay un hoyo y ahí me va a caer. Entonces tenemos que tener la capacidad de volver a conectarnos. Qué enorme tarea, ¿eh? Qué enorme tarea tenemos, porque estamos atrapados, me parece, y hablo por los que hacemos medios de comunicación, estamos atrapados cíclicamente, estamos en un bucle terrible, en el dar cuenta del hecho que pasó, reportarlo, anotarlo en la estadística, reportarlo en algún momento, tantos muertos, tantos asesinatos, tantos feminicidios, tantos, sigamos a lo que sigue. Y vámonos a lo que sigue. Y no nos hemos detenido a analizar, no nos estamos deteniendo a analizar todas las causales y las probables acciones, algunas inmediatas, otras de mediano plazo y otras de muy largo plazo que tenemos que comenzar a tomar ya. Así es. O le vamos a perder por completo el control a esto. Mira, este sistema integral de justicia penal para adolescentes es muy rico en información, porque los datos que te estoy comentando, algunos, pues bueno, vienen de fuentes referentes como la UNICEF, pero otros más vienen también producto de la experiencia en las salas de audiencia de juicio oral. Así es. Donde podemos analizar las condiciones o circunstancias personales del adolescente, donde nos enteramos, pues, de todo su esquema de vulnerabilidad. Incluso cuando vamos a las notificaciones podemos ver directamente en qué medio vivía. Claro. Y se hace entonces comprensible qué fue lo que le programaron a esa persona adolescente en su casa, en su comunidad, en la escuela, con la gente que tuvo contacto, para que llegara a ese punto. Entonces, tenemos que trabajar todos para no solamente identificar las causas, sino trabajar en superar esas causas a través de acciones concretas. ¿Qué acciones concretas? La primera es trabajar en el hogar. Definitivamente el gobierno no va a poner un policía dentro de su casa para que vea cuántas horas se pasa en el celular, con quién habla, cómo reacciona frente a o un psicólogo para cada persona. Sí. Eso no es posible. Y no lo digo con mucho respeto para las expresiones que exigen justicia. Claro que exigimos justicia, pero ese no es el tema finalmente. Es decir, claro que queremos justicia, pero no estamos exigiendo lo que realmente se necesita, porque el hecho ya se consumó, la vida ya se perdió, ya se cometió el hecho delictivo, y lo que se necesita es una revisión, pero de verdad profunda, a tantas cosas, en lo educativo, en la relación y las obligaciones de los padres en las casas, las redes sociales, los temas musicales, los impactos permitidos hoy normalizados, que deben ser, de verdad, me parece, reconsiderados si queremos que esto cambie y se transforme, y las noticias de desapariciones, de feminicidios, de violencia, de todas las expresiones, sea nuestro común denominador, magistrada. Sí, mira, la cultura, por ejemplo, de evocación a todo el tema del narcotráfico,
ve lo que pasó ahora en Texcoco, En ¿no? Texcoco, sí. O sea, por un lado reclamamos que tenemos los muertos del tema del narcotráfico y por el otro lado estamos exaltando esa cultura. Entonces, La hay gente mucho por pidiéndole al hacer. grupo, cántame el corrido, narcocorrido, ¿no? Así es. Entonces, esa bipolaridad, donde un momento lo veo bien y otro momento lo veo mal porque soy yo y porque según yo, es como cuando alguien consume droga y dice, no, pero a mí no, yo la puedo dejar en cualquier momento. O sea, en cualquier momento dejen los corridos, ¿no? Claro. Entonces, eso es complejo, es un tema de social, es también un tema familiar, es un tema educativo, donde no solamente el gobierno tiene la potestad de dirigir una política pública, sino también las personas desde sus hogares y desde la comunidad tenemos un gran trabajo por hacer si queremos que todo esto cambie. Enorme trabajo. Le aprecio mucho a la magistrada propietaria del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, Adriana Pineda Fernández, esta presencia, esta conversación tan rica como siempre esta mañana en la Radio Ciudadana, el inicio de esta serie de conversaciones en ese tema en el que vamos a invitar pues a todas las voces que nos puedan aportar información para ir entendiendo el fenómeno y ir también cada quien, ese será un trabajo de cada quien, que quiere aportar y que quiere transformar en su vida para que esto vaya cambiando. Le agradezco mucho su presencia esta mañana, como siempre. Al contrario, gracias a ti, a RTV Morelos y a todo el equipo que nos apoya también para que esto sea posible. Muchas gracias.